Le estás metiendo presión a Fede. ¿Sabés que le estás metiendo ¿Cómo presión a me Fede? acusan de no leer? Sí, es terrible esto. ¿Esto qué es? Vamos a empezar con las preguntas teóricas que le gustan mucho a Mauri. ¿Qué es esto? Una lista genérica. Sí, pero no. ¿Esto qué es? O sea, en el fondo sería Ah, un los generic. maté, los Un maté. Es una objeto. clase. No, es un objeto. No, por favor, esto es una clase. Si yo aprieto F12, vamos a la definición. Y ahí tenemos el perfecto ejemplo de la definición de implementación de interfaces, ¿sí? Una lista implementa dos interfaces, eCollection e innumerable, ¿sí? Si fueran clases abstractas, bueno, implementa más, ¿no? EList generic, innumerable genérica, genérica, eCollection genérica. O sea, lo que pasa es lo siguiente. La lista, ¿sí? Si no fuese genérica, nosotros necesitaríamos una clase list que reciba un entero, una sola para enteros, una sola para strings, una sola para object, una sola para, no sé, para cualquier otra cosa. Entonces, ¿cuántas listas tendríamos? Tendríamos un montón, ¿sí? Un montón. La funcionalidad de Generics lo que nos permite es, digamos, reutilizar en cierta forma, ¿sí? Una clase, el comportamiento de una clase para que se adapte a diferente tipo de valores, ¿sí? Básicamente hace eso. Les muestro un ejemplo muy tonto que hice el otro día. A ver, ¿dónde lo hice? El Tetris no es, tengo el parcial de Cintia, ¿no? Clase de repaso de miércoles, primer parcial, Generics, esto, a ver, espero que sea esto. Sí, sí, esto es y esto no. Esto lo vamos a sacar. Esto son unas pruebas. Acá. Yo acá me creé una clase que no tiene nada que ver una cosa con la otra, medio turbia, ¿sí? Te va a servir ese, Tomás, te va a servir. Em, ¿Qué pasa? Tenemos lo siguiente. Yo acá tengo la clase héroe, ¿sí? Tengo la clase héroe que le voy a mostrar, ¿sí? Héroe.cs, acá está. Tengo un enumerado de tipo héroe, ¿sí? El héroe puede ser un mago o un guerrero, ¿sí? En cualquiera de los dos. Mi clase héroe es genérica, recibe tres argumentos, tres tipos de datos diferentes, se puede decir de alguna forma, para que me entiendan, ¿sí? Tres argumentos, en la cual yo estoy diciendo que la vida, el atributo vida, ¿sí? Va a ser genérico T, de tipo T, la cantidad de maná va a ser genérico U, el tipo héroe va a ser del enumerado, ¿sí? Es decir, esto es fijo. ¿Qué quiere decir con esto? Todos los héroes que yo creen no va a poder ser tuneable, entre comillas, el tipo de dato de la vida y el tipo de dato de maná, perdón, eso sí, pero el tipo de héroe no. Esto es un enumerado, punto. El string, ¿sí? El string que está acá también es un auxiliar que yo le puse acá, que quedó el nombre horrible ese, es porque estábamos probando cosas con la gente del Modos Martes. Y acá yo puse mi animal porque creé un objeto de tipo animal para mostrar esto del new nomás que tenía dando vueltas. Pero también es genérico el tipo, ¿sí? Entonces, fíjense lo siguiente. Lo que termina pasando es esto. Cuando yo creo el primer héroe digo que recibe un string, que recibe un objeto de tipo brujito y recibe un objeto de tipo animal, ¿sí? Entonces, en mi constructor, lo que recibe es, en vida, está llena. ¿Por qué? Porque le estoy mandando un string, ¿sí? Fíjense, héroe, ver definición, y fíjense que héroe, la clase héroe, ¿qué recibe? Ahí se ve bien. Tengo la T, que es un string, ¿sí? La U es brujito. Y la Z es animal. Entonces, esto lo que me está diciendo es que lo que me está diciendo acá es que para este héroe, el primero, que tiene este comportamiento, esta estructura, tiene, por decirlo de alguna forma, tiene esos tipos de datos. Pero ¿qué pasa? El siguiente brujo que yo creé, el siguiente héroe, perdón, lo hice al revés. O lo hice al revés, no, lo hice diferente. En vez de recibir un string, como el primero, recibe un int. Entonces la vida es numérico. ¿Sí? Es numérico. El primero me iba a mostrar que la vida estaba llena, como un string. Pero el segundo me va a mostrar el valor de la vida. Le digo que es brujito, el segundo tipo de dato, eso quedó igual, y el tercero también me quedó igual.
Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede yo con generics es que lo que puedo hacer es adaptar un poco mi clase para que sin perder la funcionalidad sea adaptada al tipo de dato que va a recibir, porque algunas veces, si nosotros tenemos una clase, por ejemplo, vehículos, ¿sí? Y tenemos moto y tenemos, no sé, o, a ver cómo decirlo, tenemos auto de 2 puertas y auto de, no sé, de 5 puertas o 4 puertas. Por ahí hay algún atributo que nosotros queremos cambiar y estamos haciendo esa diferenciación de clases solamente por un atributo que tienen diferente, ¿sí? O auto y moto. Entonces, en lugar de crear 2 clases diferentes, creamos la misma y con generics tuneamos, podemos tunear un atributo y de esa forma nos evitamos el hecho de tener que crear una clase de más, una entidad de más. Ese es uno de los usos que yo le veo, por ejemplo. Seguramente hay más y mejores, pero yo le veo eso. Entonces, yo en mi clase héroe, lo que hago, esto olvídense por ahora, ahora lo vemos, es eso, le paso un tipo de dato, ¿sí? Es más, vamos a copiar esta línea. ¿Sí? Vamos a copiarlo acá. Esto lo voy a borrar. ¿Sí? Así es como lo declaro yo en mi program. Y así es la definición. ¿Sí? T va a ser int. U va a ser brujito. Y Z va a ser animal. ¿Sí? Entonces, de esa forma podemos ya aplicar generics. Este where lo que me está diciendo es que yo puedo hacer restrictiva las cosas. ¿Sí? Por ejemplo, podría ser que U, ¿sí? U, que es cantidad de maná, sea un objeto de la clase brujito. ¿Sí? Tiene que ser una instancia de brujito. No puede ser otra cosa. Tiene que ser solamente brujito. Si yo voy al program y acá brujito lo cambio por un int y acá hago lo mismo, esto explota. ¿Por qué? Porque no le gusta, y acá hago 12, no le gusta porque si yo me paro arriba, me dice, me paro ahí arriba, esperen, a ver, dale, mostrame el error. Bueno, no me lo va a mostrar, malísimo. Representa un entero, me dice acá. El tipo int no se puede usar como parámetro de tipo u en el método, en el tipo o método genérico, me muestra la clase y me dice que no hay conversión boxing de int a generic.brujito. Es decir, me está diciendo, flaco, acá va un brujito, no va un int, tampoco va un string. Entonces, ¿por qué? Porque yo lo estoy limitando. Necesito brujito, brujito y acá necesito new brujito. Entonces, de esa forma yo puedo limitar los tipos de datos que yo necesito. Yo podría decir que en vez de ser un objeto de la clase brujito, podría ser un struct. ¿Sí? Entonces les estoy diciendo que acá solamente van a ir valores por, van a ir tipo de datos por valor, o sea, un int, por ejemplo, ¿sí? Esto va a ser int, y ahora yo no podría pasar nada que esté del lado de las referencias, ¿sí? Que me quede del lado de las referencias. No podría pasar un objeto, no podría pasar un string, ¿sí? El string me va a explotar, pero, porque yo limité, ¿sí? Yo no podría pasar esto. Yo limité que el tipo de dato que permite es el que yo me estoy cubriendo y estoy diciendo que solamente ese. ¿Siguen? ¿Alguien no me sigue hasta acá? Sí, yo sí te sigo. ¿Sí? ¿Alguien no me sigue? Las listas funcionan así. Las listas meten un valor T que es genérico para poder, cuando ustedes crean una lista, poder pasarle que sea una lista de strings, que sea una lista de enteros, que sea una lista de personas, una lista de personajes, una lista de cualquier gansada. A su vez, en este caso, yo tengo brujito y también le digo que donde Z, en este caso, es new. ¿Qué es esto? Esto básicamente es que es cualquier clase que tenga un constructor por defecto, ¿sí? Si yo voy a animal, creo que era, a ver, animal, ahí está, voy a animal, animal tiene el constructor por defecto. Bueno, acá no está visible, pero tiene el constructor por defecto. Si yo hiciese o hiciera esto, string A, ¿sí? Que recibe un string A solamente, no importa si lo implementa o no, porque es para fines académicos, esto va a explotar, porque me dice, ¿sí? Que no tiene un constructor público sin parámetros. ¿Por qué? Y porque acá se lo acabo de sobreescribir, pisé el público, y yo estoy diciendo en la clase héroe que mi Z, en este caso era animal, mi Z, ¿sí? Animal, necesita tener sí o sí un constructor
de este estilo, de este tipo. ¿Me siguen? ¿Alguien no me sigue? Sí, ¿Alguien está Sí, peor sí, que antes? ¿Alguien está peor que antes? siempre se puede estar peor. Por eso, ¿alguien está peor que antes? Estaba esperando a ver si preguntabas eso para saltar. No, mentira. ¿Alguien está peor que antes? Ahí hay alguien perdido por Estoy ahí. perdida. Ahí está, vamos, Yami, me gustó. No que esté perdida, sino que te animes a preguntar. Lo que pasa es lo siguiente. Yo podría tener héroes, ¿sí? En este caso por ahí no es el mejor ejemplo, pero tal vez la clase héroe puede tener otros constructores, pero tiene que tener el sin parámetro. Sí o sí tiene que tener el sin parámetros. Puede tener 75 constructores, pero tiene que tener sí o sí el sin parámetros. Pasa lo siguiente, Yami. Si yo elimino esto así, lo comento. ¿Sí? Es más, tengo que borrar de acá, perdón. Esta clase héroe no tiene restricciones. Entonces yo acá podría crear string brujito animal, int, string bull. ¿Sí? Entonces acá tengo que empezar a cambiar. Esto tendría que ser igual abajo, oso. Tendría que ser así, esto tendría que ser así. Y acá que recibo, acá recibo Pepe. Y acá, bueno, acá no recibo nada. ¿Por qué? Porque yo acá en mi constructor no estoy usando el constructor para cargar el animal. Lo estoy usando por un, ¿cómo se dice? Por una propiedad. Entonces yo dije que mi constructor 2 animal iba a ser de tipo bool, true. Listo. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es lo siguiente. Si yo no le saco, por acá venimos bien, Yami. Yo lo que estoy haciendo es crear una clase la cual yo no sé qué tipo de atributos va a tener. Yo no sé. No sé porque yo podría tener una clase que sea persona y yo sé que va a tener nombre y apellido. Pero viste que muchas veces hay personas que cargan el DNI, algunas veces las cargan como string, otras personas lo cargan como un int, por ejemplo, ¿sí? Entonces ahí yo tal vez podría decir, bueno, pará, pero si hay algunas personas que lo cargan como un int y lo cargan como un string, yo que tendría que tener persona 1 y persona 2. En uno usar un int y en otro usar un string. O ¿Puedo hacer hacer una una pregunta? herencia. Sí, Igual, a ver, si termino de entender esto. Todo esto lo puedes hacer exclusivamente porque lo genérico de lo que viene héroe son tres genéricos en sí, y por eso es que puedes cambiar los tipos o no. sí, cambio los tipos porque son genéricos. Claro, o Es sea, decir, si no, no les ahí no puse tuvieses ningún, eso, no no podés tiene hacer restricción. directamente. Claro. O sea, si ahí no hicieses eso, o en el caso que dijiste justo recién, que tuviesen restricciones, no podríamos poner string, bool y lo que se nos cante en las diferentes instanciaciones, ¿no? Exacto. Ok, por las dudas. Cuando lo usamos en los métodos. Ahora vamos a los métodos. Voy a poner el filtro. Pará, Yami, ¿me seguís hasta acá o cómo venís? ¿Venís peor? Básicamente a vos lo que te deja es personalizar tus atributos o tus métodos, ¿sí? El tipo de dato que va a recibir y el tipo de dato que va a devolver, lo podés personalizar. Es decir, cuando vos tenías un atributo fijo, public, no sé, public, no sé, public void, mostrar, no sé, vean, mostrar, ¿sí? No sé, string nom, así. Esto queda fijo, ¿sí? Vos no podés no recibir otra cosa que no sea un string. Y a lo mejor, si vos quisieras reutilizar un poco esto, vos tendrías que decir, bueno, vamos a hacer así, vamos a hacer un int, vamos a hacer un mostrar, no sé, edad, así, y acá pones un int y le pones edad. También estás tuneando un poco la funcionalidad, ¿sí? El método por ahí hace algo similar. Bueno, insisto que no es el mejor de los ejemplos, pero se va a entender. Vos en vez de hacer esto, vos lo que podrías hacer es algo como lo que yo hice arriba, abajo, acá, que es tunear el tipo de datos que va a recibir o tunear el tipo de dato que va a devolver también. Entonces, fíjense, yo lo que hago es retornar datos, ¿sí? Por ahora vamos a hacer esto, se lo vamos a comentar. Olvídense, entonces vamos a hacer así. Te fuiste. No, no bajes. Bueno, no importa. Quédate allá, bien lejos, solito. Voy a decir, tengo el tipo de dato, retorno el tipo de dato X, perdón, recibo el tipo de dato X, ¿sí?
Vamos a ver dónde se implementa esto. No lo implementé en ningún lado. Retornar datos. Bueno, a ver. Esto porque lo rompí. Esperen. Es mi héroe 2. Héroe 2. Retornar datos. ¿Sí? Y retornar datos, acá fíjense qué es lo que me está pidiendo. Antes de pedirme algo, fíjense que ya en la firma, ¿sí? Me tira ese X encerrado entre las boquitas, mayor y menor. Entonces me dice el tipo de dato que va a recibir. Entonces yo voy a pasar un int, ¿sí? Y ese int va a ser 20, 200, mejor, 200, ¿sí? Cuando yo ejecute este método se ejecute, lo primero que hace es, viene al método, acá, vamos a hacer esto, esperen. Ver la definición, no, perdón, no era esto lo que yo quería. Vamos al programa. Acá, ver definición. Lo que viene es, a ese X que está acá, a esto, le clava el int que está ahí. ¿Ven? Le clava el int que está ahí. Y este T, ¿de dónde sale? Este T es el T que yo ya le pasé arriba, lo toma de acá. Entonces, si este T originalmente es un int, todos los lugares donde diga T va a ser automáticamente un int. Entonces, esto quedaría como si originalmente hubieran hecho esto. Public int retornar datos, ¿sí? Y recibe un int aus. Como si hubieran hecho esto. Como si hubieran hecho esto mismo. Esta X especifica el tipo de dato que va a ir acá. Y esta T lo que denota es el tipo de dato que van a devolver. ¿Me siguen? No, podés devolver cualquier otra cosa. Yo podría acá directamente poner int. Puede ser parcialmente genérico. Puede ser parcialmente genérico. En este caso no, porque yo en este caso vida es de tipo T. ¿Ves? Vida es de tipo T, entonces esto me obliga a que sea de tipo T para que no rompa. Pero si vos tenés otro, por ejemplo, no sé, taux, acá vamos a hacer esto, vamos a hacer int, y yo acá hago un return 10. Esto, acá no tiene el tag este, porque ya T ya la conoce. T viene de la clase, ¿sí? Ya se la pasamos acá arriba. Si acá, en cambio, ¿dónde estás? Vamos a la clase héroe mejor. Acá. Este T ya lo conoce de la clase, es de arriba, ¿sí? Ya está en la definición de la clase, ¿lo ven? Ahí arriba ya está. Entonces ese T ya sabe de qué tipo es. No necesito encerrarlo en boquitas como lo tengo acá. Yo le digo boquitas porque bueno, en fin, no saben. En cambio, si yo acá le pusiera J, porque recuerden que le pueden poner cualquier letra a esto, ¿sí? Ese J no sabe qué es, no tiene ni idea. Entonces, como no sabe qué es, yo tengo que definirle acá, darle a entender que J es un genérico, para que no me explote, ¿sí? Ese genérico va a venir de algún lado. A ver qué me dice. Ya tiene un miembro, mostrar datos con lo mismo, bueno, mostrar datos 2. Listo, no explotes ahora. ¿Sí? Entonces, entonces eso. Si yo tengo un genérico, que le estoy recibiendo un genérico, yo tengo que saber dentro de la clase qué tipo es ese genérico, de dónde sale, qué tipo de dato es. Si la clase ya lo conoce, por ejemplo, si fuera T, así, esto está de más. No tiene sentido poner la T ahí. Porque si ponen la T, esto es redundante. Les va a marcar ahí tipo un warning, ¿sí? Es redundante. T ya lo conoce la clase porque ustedes se lo pasaron cuando crearon el objeto, cuando crearon el objeto. Sí. ¿Me siguen? ¿Alguien no me sigue? Sí, sí, todo bien. ¿Alguien está modo payaso me come o venimos bien? Eso me- No, bien, bien. Yo ¿Sí? la única consulta es lo de lo último que acabas de explicar, lo de las boquitas. Eso es porque porque está recibiendo un tipo genérico que no está especificado en ningún otro lado. Exacto. Por ejemplo acá. Yo acá le estoy diciendo que lo que va a recibir adentro de los paréntesis, acá, adentro del paréntesis, es un int. Entonces, antes de agarrar el 200, lo primero que se fija es el tipo de dato del 200, que es un int, porque yo se lo especifiqué acá. Entonces, lo captura, lo agarra el método, lo configura, es decir, hace esto, agarra esto acá y acá le mete int, esto lo borra, qué sé yo, hace esto,
como siempre, y después le clava el 200 como si fuera un método común y corriente como siempre. Tiene un paso más, tiene un paso extra, que es tunear primero este tipo de datos. Y después de que lo tunea, usa como si fuera un método común y corriente de siempre. Ok, perfecto. ¿Se entiende? Sí. Pregúntenme si no se entiende. Estamos acá. Estamos acá. Está Mauri, está Fede. Está Tommy también. Pregunten. Estoy. Entonces, hasta acá, ¿cómo me siguen con esto? ¿Me siguen bien? ¿Me siguen mal? Bien. Y vos dentro del método, según el tipo, realizás lo que querés. Sí, exacto. Exacto. Vos podrías preguntar de qué tipo es esto usando un type of. Entonces ahí podés saber de qué tipo es y tratarlo de una forma o de otra. Se me ocurre, no sé, así. ¿Se te ocurre alguna otra forma, Mauri? Y a mí se me ocurre que en una clase, un type-off, pues, pero que en una clase genérica tal vez ya con las restricciones te hiciste una idea de qué es lo que vas a hacer Claro. con ese tipo en Pasa particular. que si Entonces, yo le no clavo vas un a estar struct, preguntando, porque si no la pregunta sería Profe, infinita más o menos. ¿podés mostrar las restricciones de la clase en segundos solamente para... sí, por supuesto, pero la vamos a mostrar en el método, más que en la clase. Bueno, Vamos a decir lo siguiente, esta X no puede ser cualquier cosa. Esta X tiene que ser de algún tipo en especial. Entonces vamos a decir, where la X es de tipo struct. Entonces, ¿qué quiere decir que es de tipo struct? Esperen que les voy a mostrar una presentación que tengo muy a mano, que creo que es esta. A ver, esta presentación, miren. Las structs son del tipo value, acá. Son los int32, int64, byte, char, double, num, ¿sí? Y después, los de referencias, ¿sí? Que sería cuando recibe class, acá. Sería class, así. Lo que recibe es todo lo que está en esta columnita. Una clase, una interfaz, un array, un string, un delegado u otros, ¿sí? Acá no está lista porque lista es una clase, recuerden, ¿sí? Entonces, de esa forma, nosotros podemos decir que si yo le dejo class acá, en el programa se va a romper porque me está pidiendo que ese X, ese int de acá, tiene que ser una clase, ¿sí? Podría ser un animal. Y esto sería, acá le pasaría, como no tengo ningún objeto animal creado, le paso new animal y construyo uno. Ahí. Solo para fines didácticos. Entonces ahí le gusta el código, ¿ven? ¿Por qué? Porque acá le clavé la restricción que tiene que ser una clase. Si yo le digo que es un struct, y siempre lo escribo mal, yo le digo que es un struct, estoy diciendo que es de tipo valor, ¿sí? Es un byte, un char, un int, un uint, un double, un enum, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Voy al program y se rompe. ¿Por qué se rompe? Se rompe porque acá espera, por ejemplo, un bool, ¿sí? Es un tipo de datos que está del lado de los struct, de los tipos de value, perdón, de los tipos value, ¿sí? Las clases son tipo referencia, los datos estructurados son de tipo value, ¿sí? Son de por valor. Es donde se alojan en memoria. Entonces, en este caso, ahí estamos, booleano. Yo de esa forma le apliqué una restricción. También podría usar la que dije arriba. Tiene que ser algo que tenga un new, ¿sí? Que tenga un constructor por defecto. ¿Sí? A ver dónde era program. Acá. Bool lo tiene. Curiosamente, para retornar datos. Bool le gustó. A ver si meto animal. Animal. Le meto new animal. A ver, ¿le gusta? Sí, le gusta también. Buenísimo, ya estamos. Ahí estoy seteando el tipo de restricción que quiero que tenga. No sé si me falta alguna. Ah, no. También podría ser del tipo específico de la clase. Podría decirle que, que sea animal, ya lo dije, ¿no? Ese animal. Yo podría decirle automáticamente qué clase quiero que sea. Si yo le pongo class, estoy diciendo cualquier cosa que sea que en memoria se aloje por referencia, ¿sí? Como un array, una interfaz, un string, ¿sí? Podría tomarlo. Pero si yo le especifico la clase exacta que quiero que sea animal, solamente va a recibir animal. Se termina la historia. Si yo acá le paso héroe, un elemento de la clase héroe, por más que sea un objeto, va a explotar porque me dice que no entiende qué tipo de dato es. ¿Sí? O brujito, perdón. Brujito. Si le paso, me olvidé que tenía brujito. Si le paso brujito,
esto va a explotar, ¿ven? Porque me dice que no es el tipo de dato que está esperando. Está esperando un animal, ¿lo ven atrás? Generis.animal, pero le estoy pasando un generi.brujito y eso no le gusta. Solamente espera un animal. Ahí le gusta y somos todos felices. En el ejemplo de arriba, yo les muestro que puedo Me quedó pasar claro varios lo mensajes. ¿Cómo? No me quedó claro. ¿Esto? ¿Qué Sí, pasa? no, Yo acá en el where lo que estoy diciendo que esta X tiene que ser sí o sí un elemento, ¿sí? Que herede o sea de tipo animal. Si yo le paso acá, por ejemplo, la clase persona, que no la tengo creada, bueno, personaje. ¿Tengo la clase personaje creada? Mira, me llama la atención, no sabía que la tenía. ¿Eh? Sí, mira, tengo la clase personaje. Si yo tengo la clase personaje, acá, lo que va a esperar cuando yo quiero usar el método en el program, ¿dónde está el programa, amigo? Acá, es que lo que sea, lo que yo le pase por parámetro, sea un personaje. Si no es un personaje, no te va a dejar que funcione. Si yo tuviera la clase brujito ahí heredada está. de personaje, así, ¿sí? Brujito también me dejaría. Porque brujito es un personaje. Perfecto, listo. ¿Se entiende? Listo, sí. ¿Sí? Si yo le quiero pasar Bueno, animal, se rompe todo, porque animal no está, ¿sí? En la herencia, en la, ¿cómo se dice? En la, ay, no me sale el nombre. No está como en la pirámide, ¿sí? No está dentro de lo que, de la herencia de personaje. De esa forma yo hago las limitaciones, perdón, esperen que me perdí en el código, acá. De esa forma yo le pongo los filtros. De la misma forma funciona acá. Se hace de la misma forma. Dos puntos. Bueno, acá estoy, y acá estoy implementando una herencia encima, ¿sí? Ustedes pueden heredar. Yo acá estoy heredando, ¿sí? Esto sería una clase suelta. Pero si ustedes quieren heredar de otra, primero implementan la herencia y después, una vez que le implementaron la herencia, después de eso le ponen las restricciones de las letras que ustedes quieran, separadas por un espacio. No se los había explicado, perdón. una pregunta, ¿podés meter que, digamos, la U acepte brujito y personaje a la vez? ¿O ya no se puede? Solo acepta uno, digamos. No, eso creo que no se puede, eso no lo hice nunca. Mauri, ¿se puede hacer eso? No escuché la pregunta. Creo ¿Cómo? que no. Si puede hacerse que la U acepte brujito o personaje Sí, al mismo tiempo. creo. ¿Personaje tiene algo que ver con Brujito? Sí, en este caso tiene una herencia, pero se la voy a sacar. Personaje y brujito son dos clases que no tienen nada que ver. Animal, o algo Proba así. coma personaje. A ver si funciona. Si no, ahí se me ocurre una otra cosa. A ver. Porque si había la herencia podías poner directamente de personaje, porque no es que sea Brujito, es que sea Brujito o cualquiera de las derivadas. No, la restricción de tipo personaje debe preceder a cualquier otra restricción. No le gusta. Acá lo que se me ocurre es implementar una interfaz, que brujito y personaje implementen la interfaz, y ahí meten mi interfaz salvadora. E implementan que sea de ese tipo. Listo. Sí, igual con la herencia, si la dejabas como estaba, podía poner personaje en vez de Brujito y Brujito Claro, claro. dentro de la restricción. Claro, pero me imagino que la pregunta de él viene por el hecho de si son dos clases que no tengan nada que ver una con la otra. Y ahí creo que una interfaz. Me parece que la interfaz nos salva ahí. Si vos tenés brujito y tenés personaje que no tiene nada que ver, o tenés perro y tenés heladera, la clase heladera y tenés la clase animal, no sé, nada que ver una cosa con la otra. Vos para poder hacer que las dos puedan ser admitidas en el tipo U, lo que tenés que hacer es crear una interfaz, creás la interfaz, se las implementás, digamos, o sea, haces que hereden, como quieras decirlo, ¿no? Que la implementen en ambas clases, y acá en vez de decir que sea heladera o animal, le metés la interfaz. Entonces, esa interfaz, ¿cuáles son las dos clases que tienen relación con esa interfaz? Heladera y, ¿cuál era que dije? Animal. Entonces, si es un animal o es una heladera, te lo va a admitir el U. Ese es otro uso de las interfaces que hoy lo explicó Mauri. Vos fuiste, ¿no? Sí, Mauri. Sí, sí. Sí, lo explicó él. ¿Se entendió? Ok. Ok, gracias.
Otra pregunta más boluda. Acá para el orden de poner las cosas sería herencia, interfaz y después los where. Herencia, interfaz, primero, sí, Ok. sí. Y el Igual new es no el se último. vayan en detalles de sintaxis. Yo no sé si notaron, yo nunca me acuerdo de sintaxis. No, yo tampoco. Eso lo Yo pueden pruebo. googlear. Yo pruebo y bueno, eso. Sí es importante Pero que entiendan qué es un genérico, cómo funciona, y como explicó Lucas recién, que las restricciones más o menos que hacen, qué significa que haya una restricción. Y obviamente que si les piden usar un genérico en un práctico lo puedan usar, pero en un práctico tienen internet, así que, y tienen el IDE, de última eso les corrige. ¿se entendió la explicación de rápida y acelerada de generics? Hermosa. Sí, fíjense que en el constructor, Sí, también tienen que, si ustedes reciben un Z, ¿sí? Yo tengo un constructor acá, a ver dónde está, acá. En los constructores también. En los constructores, ustedes le especifican el tipo de dato que va a ser. ¿Sí? En el constructor yo decido que vida es de tipo T, porque acá tengo el atributo vida de tipo T, en el constructor lo recibo de tipo T. ¿Y de dónde sale ese tipo T? Ese tipo T sale de cuando yo creo el héroe, que estoy escribiendo la sintaxis, esto es la T, esto es la U y esto es la Z. Entonces en mi constructor, cuando yo escribo al constructor, para que vean que no les miento solamente, ¿sí? Vamos a hacer esto así. Para que vean que no les miento, cuando yo escribo el constructor, fíjense que me aparece string, brujito y animal. Me lo tuneó porque lo está leyendo de acá. ¿Sí? O de acá. Fíjense. String, brujito y animal. ¿Ven? Ese es el primer constructor, ese es el formato que me está diciendo cuál va a ser mi T, cuál va a ser la U y cuál va a ser la Z. Y después tengo los dos constructores. Uno que me recibe animal, porque animal es la Z, y yo tengo un constructor en héroe que recibe solo la Z, ¿ven? Que es animal. Y después tengo otro constructor más. No sé si se llega a ver por el zoom, a ver si puedo hacer zoom así. Ahí está. Yo después tengo que me recibe string brujito animal y recibe string, que corresponde a este primero, brujito, que corresponde a este segundo dato, y tengo tipo héroe y string que no corresponden con estos, porque yo en el constructor no lo estoy utilizando. Les mando un tipo héroe y un string. Hice esto a propósito para que vean que no hace falta meter todos los genéricos en el mismo constructor. Pueden declarar los genéricos y después yo este genérico que está acá, si no uso este constructor, tengo declarada una propiedad, ¿sí? Bueno, perdón, vamos a hacer esto diferente. Listo. Tengo declarada una propiedad, la cual ya entiende que la Z es de tipo que, bueno, acá el medio me lo chamulla el nombre, pero es de tipo animal. Es lo que estoy mandándole siempre cuando yo creo el héroe. ¿Me siguen? Sí, a mí, la única duda que se me acaba de cruzar por la mente es, en este caso, como vos tenés una clase que recibe tres parámetros que pueden ser cualquier cosa, Ujú. sí o sí tenés que especificar después qué estás trabajando, Sí, pero sí. porque es un ejemplo para que lo veamos, nada más. Claro, lo que pasa es que vos después, si quisieras tener un método, ¿sí? Para esto porque se rompió. Ah, se rompió porque no tengo comentado eso acá. Vos después, de la misma forma que mostró Mauri hoy más temprano, ustedes, si ven que es mucha la diferencia que están recibiendo cualquier otro tipo de cosa, ustedes pueden, adentro de esta clase, ¿sí? Implementar un type-off, por ejemplo, como mostró hoy Mauri, para saber qué tipo es, o preguntar si es este o es el otro. Si ustedes acá tienen, por ejemplo, una interfaz, y esa interfaz implementa dos clases diferentes, por ejemplo, como dije, heladera de animal, ustedes el código va a ser muy similar, muy similar. La única diferencia es que en la parte que ustedes tengan que hacer algo puntual de animal o puntual de heladera, van a preguntar si es de un tipo u otro. Y hacen esa salvedad en esa parte, pero el resto del código es reutilizable. Si eso no fuera el caso, no tiene mucho sentido. Por ejemplo, cuando ustedes tienen una lista, ¿sí? Entiendo. Tiene una lista de string, tiene una lista de un montón de cosas. La lista implementa propiedades que le sirve para cualquier tipo de cosa. Por ejemplo, el .len o el count, creo que si no me equivoco, las listas tienen un count,
que les dice la cantidad de elementos que tiene la lista. Independientemente del tipo de elementos que tenga, ese count le va a tirar siempre el mismo dato, que es la cantidad de objetos de datos que tiene. ¿Sí? Entonces, de esa forma, Sí, tiene sentido el genérico. Ustedes, la gracia de esto no es complicarnos la vida, sino al contrario, es no tener que crear una clase que es muy parecida a otra si pudiéramos hacer alguna pequeña modificación o dejar un comodín. Una vez que obtenés sí, Mariano. Sí, como mostró Mauri hoy. Hoy ¿y Mauri lo hizo. Sí. cómo utilizar? Ah, ya lo hizo, entonces debe estar grabado en la clase, después lo veo, porque te iba a preguntar cómo se Igual utilizaba el volverlo a typeof ahí. mostrar, pero con un is pueden hacerlo. If, Sí, aux, X, pero si aux, is, no sé, bool o boolean, creo que es. No, es bool, ¿no? Justo agarré el peor de todos, pero creo Sí, que es igual es lo boolean. mismo. Boolean ¿Sí? y bool son lo mismo. Sí. Si es esto, hacen bla, 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 todo lo que es de boolean. Si esto es isString, Primero lo tienen que castear. ¿sí? Sí. Después hacen todo lo que tienen que hacer. Y para hacer eso, tienen que castearlo, tienen que hacer a string, le hacen una conversión de qué tipo acá. ¿O qué sería? Si ustedes hacen string, aux, así. Explícita. Esto es explícita, excelente. Entonces ustedes lo tratan como un string y ese aux se va a comportar como un string. Si ustedes hicieran que Yo, esto ¿sabes más que nada decimal, también? sí, Yo más que nada te preguntaba lo del typeof porque yo siempre le escapo al typeof, como que uso siempre así como lo estás haciendo ahora, is bueno, está o bien. cualquier otra cosa que me... Por eso No, está preguntaba cómo perfecto. se usaría el typeof ahí. El typeof lo usó hoy él. El typeof yo también le escapó, pero sé que se puede usar. El typeof, es más, para ver. Typeof, creo que es así. Y acá le pasan el tipo de dato, Es que es por una manía de aux. nada más. ¿Cómo? Pero- Si el typeof de aux. ¿Sí? Para ahora estoy entrando en dudas. Creo que sería de No, X. de X, ¿no? Typeof de X. Typeof de Sí. X es. Estoy en duda, ¿ves? Ah. Esto no lo uso mucho. Ahora lo voy a googlear y se los voy a decir. O getType creo que es. Ahora lo googleo. Ah, getType, sí. Ese que es Sí. getType. Es getType, tengo que hacer typeof y el getType adentro. Aux.getType. Eso. Aux.getType. Ahí está. Igual, Esto le dice el igual. tipo. Igual, Sí. ¿a qué? A el A tipo typeof. Boolean. A typeof Esto es Boolean. Sí. typeof. Fíjense lo que lo usamos, ¿no? El typeof. Ah, ok. Typeof Ah, y ya acá le entendí. ponemos personaje, le voy a poner. Si esto es true, así. Bueno, igual eso ya es una obviedad por la restricción. Bueno, sí. No, porque si yo estoy implementando Claro. herencia, podría ser brujito. Ah, sí, que brujito, tenés razón. Si esto es brujito, Pero brujito sí podrías usarlo. brujito, ahí está. Si esto fuese brujito, esto daría true, y acá adentro sí podría castearlo a brujito, pero tendría que Sí. tener mi conversión explícita, bla, 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 para que eso funcione. Claro, todo definido, sí, perfecto. No, está bien, joya, porque claro, eso es lo que me quedaba siempre flojo de typeof, cómo usarlo. Claro, sí o sí tiene que ir hermanado con un getType u otra cosa para hacer este Claro, tipo de conversiones. en este caso puedes usar el así, o directamente puedes hacer la otra que dijimos antes con Mau, que es hacer El if, if. Y hay una más que le out, gusta a is, Fede, que es reference type. Hay varias formas de hacer. Es como lo de serialización, que también hay varias formas de. Esa no sé cómo es. Es Esa. Claro, quédate con la que más te guste. object.reference-type. No, reference equals, perdón, reference equals object.reference. Object Object.reference. no. Eh, Uf. me parece que Ah, ahí estás mintiendo. está. ¿Es esto? ¿Me estás Determina mintiendo? si dos instancias son la misma instancia. Ah, no, pero. No, pero esto te compara por posición de memoria. ¿Cómo era el...? Ah, Fede. lástima no está Fede. Pero hay uno más. Sí. Reference equals Bueno, bueno, no no importa. importa. El punto es, ¿por Después lo qué googleamos, sí, hacemos el punto es que se eso? puede hacer de cualquier manera. Porque ¿Pero por qué preguntaron. hacemos eso? Porque preguntaron. No, pero a ellos les pregunto, ¿por qué quieren hacer eso? Porque antes de castear, a ver, si en vez de pasarme un brujito, me pasaron un animal y yo lo estoy casteando a brujito, Rompe. me va a tirar un error, ¿entendés? Entonces, si vamos a usar un método específico de brujito, primero hay que castearlo, pero antes de castearlo hay que saber que ese método genérico, ese tipo genérico o esa interfaz o ese objeto que nos están pasando, es de ese
tipo, porque si no el casteo rompe, ¿sí? Acuérdense, castear es transformar a algo a un tipo que ya es decirle al compilador, mirá que este object que recibí es un string, mirá que este, no sé, personaje que recibí es un brujito, pero en realidad en Claro. memoria es un brujito, ¿sí? Si no, no lo Sí, podría sí, sí. hacer. Eso es perfecto. Vamos, O sea, ¿nos ahora que entienden? ¿Nos pasamos de entienden esto un poco a mejor con interfaces, esto? ¿no? Interfase lo vimos ahí arrancamos. Llegaste un poco No, tarde. si quieren, agreguemos algo. Che, mostrá lo del test unitarios que ibas a mostrar, Lucas. ¿Lo de test Que es unitario un te voy a mostrar tema. yo? Ibas a mostrar en No, que se yo te equivoca. dije que te quería mostrar a ver si estaba bien hecho. No, él iba a mostrar el test unitario. Yo no tengo nada de test unitario para mostrar hecho. Claro, Mostrá, Gastón. Compartí, vení, compartinos pantalla y nos hacemos amigos. acá está, ¿se ve ahí? A ver. ¿Se ve? Sí. Se ve. Bien. Bueno, este tiene que ver, creo que era que si una centralita está instanciada. Pará, un segundo, antes que continúes, antes que sigas adelante. Sí. Les hago una pregunta a todos, a todas, a todes. ¿Para qué hacemos test unitarios? Y no me digan para probar la materia, ¿eh? Esa es válida también. Pero para probar Sí, que pero no. funcione un módulo específico. Para probar que funcione, para comprobar que una porción de código funcione como debe ser. Sí, Claro. sí, me gusta. Dato chiquito antes que siga hablando Gastón. ¿Ustedes sabían que hay un patrón de diseño que se arranca a programar cosas desde los test unitarios en lugar de hacer la funcionalidad como estamos acostumbrados nosotros? No. Yo por lo menos no. Bueno, eso tiene mucha importancia, esto que estamos haciendo de test unitarios, porque es realmente muy útil, es importante y lo van a ver cuando trabajen en un lugar bien, van a usarlo mucho, ¿sí? Ténganlo en cuenta. Solamente eso. Perdón, Gastón. Es súper bueno. Es lo que se usa hoy y lo que se va a usar de acá en adelante, porque como les dije el otro día con la pirámide de test, hacer test unitarios es muy barato y hace que el proceso de pruebas y la calidad del código y además el deployment, porque hoy en día se tiende a automatizar todo y no como antes, que era mucho más manual, es el futuro. Y es lo que se usa hoy en un montón en las grandes empresas es así, Mercado Libre lo hace así, Facebook lo hace así. Y O no es un sea, patrón de diseño, perdón que te corrija, Lucas, porque yo siempre digo Test Driven Design y no es design, es Test Driven Development, si no me ¿No es equivoco. design? A ver. No. Y porque no es un patrón de diseño, sino es Tienes una razón. forma de programar, es una forma de encarar la programación. Y tiene asociado un montón de patrones de arquitectura que están pensados para trabajar con esta forma, ¿sí? Poco avanzado, incluso para mí, pero si investigan sobre el tema, sí hay patrones de diseños que funcionan muy bien con esta práctica de programación, que es primero pensar los tests, automatizarlos y se usa un patrón que es Red, Green, Refact, que primero hago el test para que falle, después hago el código más simple para que pase, y después vuelvo y empiezo a mejorar ese código y a refactorizarlo para que tenga calidad y sea mantenible y todo eso, ¿no? Y haga lo que Ahí le tiene que pasé hacer. Ahí se los pasé. Les pasé una Buenísimo. imagen en el chat que justamente explica eso que vos decís. Pero, Claro. ¿cómo arrancas a pensar así? Porque primero no tenés que pensar en el negocio y la funcionalidad. ¿Cómo arrancas el test sin saber qué es lo que tenés que hacer? No, tenés que saber qué tenés que hacer. Tiene que estar muy claro el requerimiento, pero tienen que pensarlo como los tests estos son de una funcionalidad puntual. El otro día no sé, piénsenlo para un algoritmo. Ustedes necesitan desarrollar un método que, dado un array, te encuentre el mayor número dentro del array. Entonces, ustedes, antes de hacer la lógica para encontrar el mayor número, piensan los casos de prueba. Dicen, bueno, si mando 2, 3, 4 y 5, me tiene que volver 5. Si mando 5,
3, 4 o 4, 3, 2, 1, bueno, me tiene que volver 4. Y empiezan a jugar un poco como lo harían en la consola, cuando ustedes practicaban en C o acá, pero lo piensan como test unitarios. Esto es un test unitario muy sencillo, pero igual los test unitarios no tienen que ser complejos, tienen que ser sencillos, porque son de un código muy específico. Y empiezan así. Primero piensan en los casos de prueba, programan el test unitario y después van y hacen el código para que ese test pase. Y pruébenlo. Es difícil al inicio, pero van a ver que enseguida empiezan a saltar cosas que hicieron mal. Como cuando probaban en la consola. O sea, ustedes hacían el código y decían, no, esto está maravilloso. Iban, lo probaban a mano y daba mal. ¿Y por qué daba mal? Volvían al código, ah, claro, me equivoqué acá. No sé, en vez de mayor le pusieron mayor igual. Esos errores son comunes, pasan todo el tiempo. Le pasa al más senior de los programadores. Sí. Y estos test lo que hacen es, primero, arrancás por la parte aburrida, que es testear. O sea que eso ya te lo sacaste encima. Segundo, corren súper rápido, es mucho más rápido de hacerlo a mano. Y tercero, ¿qué pasa? En los sistemas, hoy se tiende a eliminar toda la dependencia y a trabajar, por ejemplo, si trabajamos en C#, deberían trabajar orientado a objetos y tratar de que no se afecte tanto, el código no esté tan acoplado. Pero sucede igual, que a veces uno va en sistemas enormes, cambia un método y se te pasó y ese método rompió otra cosa, ¿sí? O el cambio que ustedes hicieron rompió otra cosa. Entonces, teniendo una batería de test que corren en rapidísimo, ustedes ganan seguridad de que cada vez que arreglan un bug, no están generando otro. Entonces, es bastante importante. Hoy se trabaja así, se hacen primero los tests. Parece que lleva más tiempo, pero al final te ahorra un montón de idas y vueltas de producción, temas de calidad, temas de tener que arreglar cosas. Y además te obliga a programar bien, porque estás como obligado a pasar los tests. Perdón, me extendí. No, pero está bueno para saberlo, más si se apunta a eso hoy en día para la programación. Sí, es lo que van, todas las grandes empresas van a eso y ya hay empresas que lo usan hace años. De hecho, esto no es nuevo. Lo de TDD, hay libros creo de los 90 que ya hablaban de esto. Pero se empezó a usar los últimos años y ya te digo, todas las grandes... Facebook tiene todo el sistema de deploy y ustedes pueden tener su propio... Pruébenlo cuando lleguen a programación 3 y empiecen a subir cosas a un servidor o eso. Prueben que GitHub y GitLab tienen sistemas gratuitos de deploy continuo, donde ustedes pueden setear sus propias baterías de test y un montón de reglas que corren antes de que eso se despliegue sobre un servidor o lo que sea. Gastón está al borde del colapso nervioso. No, Ah, perdón. no Bueno, pasa nada. Nada, sí. Cuando Sí, llegue a por- programación 3, el año 2025, después de aprobar esta materia. Y pasa que con un programa de escritorio está difícil probar esto, pero sí los test unitarios los pueden hacer. Nada, eso, no me quería, investiguenlo. TDD y se usa muchísimo y casi que es un deber. Mismo los que se dedican a QA, los test unitarios los hacemos los desarrolladores, pero como dijimos el otro día con Tommy, hay tests un poco más grandes, un poco más a gran escala, como los test de regresión o los tests end-to-end funcionales o los test de interfaces gráficas, que esos los automatizan los QA. Y está bueno que también, si les va esa parte, ya no se está estilando hacer los test a mano, se está estilando automatizar también esas pruebas que normalmente se hacían a mano como si fueran un usuario. Son mucho más complejas que un test unitario. Bueno, nada. Que presente Gastón. Acá está mi maravilloso código. Test centralita instanciada. Nada, como que declaro una centralita y le puse que no tiene que ser null el centralita punto llamadas. No sé si está bien. No entendí lo que dijiste vos de probarlo sobre el código y no con código inventado. Si no estaba haciendo eso. En ese caso está bien, o sea, vos fijate que ahí estás probando el centralita está instanciado, porque probar el framework no tiene sentido, pero estás probando que la lista de llamadas esté instanciada.
Que eso Ujú. sí es importante, porque si no te va a romper todo. Y está bien así. Entonces, así estaría bien. Bien. Mi duda viene con esta, porque esta, por ejemplo, no tiene assert, porque, o sea, vos ves que te tiene una excepción, porque no va a poder meter 2 llamadas, Está bien, pero tu hazard está ahí arriba, en pero esto, en el tag. Sí. pero está bien igual que no tenga las, porque igual podés hacer tipo acá el try catch y tirarla, la excepción, pero se puede hacer así también. Podrías probarlo ahí, pero está bien, o sea, la librería esta te permite usar esa etiqueta o ese atributo Ujú. y directamente si lanza una sesión se va a fijar que sea de ese tipo, pero hace exactamente lo mismo que si lo hicieras ahí abajo en el hazard. Tu hazard está ahí arriba, pero está. Perfecto. Después esta, creo que, era lo mismo, pero con local y con provincial, sí, básicamente era lo mismo. Bueno, agrego, ahí ustedes están usando MS Test, creo. Hay otras librerías y algunas te permiten en estos casos donde los casos de prueba son iguales y simplemente es un cambio de datos como parámetros de entrada, te permite para un mismo código de test pasarle varios casos de prueba, tipo parámetros del método serían. En ese, no Vas a sé, hacer uno en solo este le pasarías cuando cambia el tipo de clase nada más, digamos. No, cuando cambia, por ejemplo, en vez de morón y hibernal, los querés dar vuelta, o sea, el código es exactamente el mismo, pero en vez de hardcodear acá morón hibernal y franja 3, lo pasás como parámetro. Entonces eso te permite reutilizar ese código, hacer varias pruebas sobre la misma lógica, que es instanciar 2 provincias y agregarlas a la centralita. La Sí, lógica no cambia, lo que cambia sí, son los datos. claro, o instancia, en este caso son 2 porque es un ejemplo revoludo, pero puede tener 50.000 clases y... Claro, igual es normal, vieron que siempre decimos que no se repitan, bueno, en los test unitarios es normal repetirse, Sí, un es lo montón. que se prioriza es que sean chiquitos y que sean rápidos y que prueben cosas sin dependencias específicas. Entonces, a veces toca repetir porque es mejor así para el ambiente de test, es como lo contrario a lo que nos enseñaron. Y Bien, este... pues tenía que comparar entre sí varias locales y provinciales. Entonces, bueno, declarás las llamadas, digamos la centralita, las llamadas, y acá lo que veo si la 1 es igual, o sea, si la provincial es igual a la provincial, si la local es igual a la local, si la provincial es igual a la local, y si la otra local es igual a la otra provincial es igual al otro local, y después me tiene que dar true o false, dependiendo de... Bueno, ¿ves? Ahí estás cayendo en un antipatrón. No sé si llamarle antipatrón porque acá no hay un patrón, pero algo que se recomienda es que no haya más de un assert. Es una regla de esas que hay en los libros para saber si estás haciendo bien el test. No debería haber más de un assert por test o una cosa así. Igual está bien. Y acá yo tengo que ver si es true o false, ¿qué pongo? ¿Tú una gran condición adentro de uno solo? A ver, no te sé bien qué prueba este test, pero mirándola así por arriba, podría separarlo en 3, por ejemplo. Pero a ver, ¿qué prueba? Tenés 2 provincias y 2 locales. Ujú. Después te fijas que sí, podrías hacer, es más, ni siquiera lo tenés que guardar en las variables. O sea, vos podrías hacer un test, No, bueno, por pero la ejemplo, idea de la run Jack y Acer no es eso, no es tener acá guardado y... sí, Sí, yo sí, puedo meter esto acá directo, obvio. sí, está bien. Desde ese punto está bien. De nuevo, es una guía el patrón AA, pero sí lo podrías separar. De nuevo, está bien, pero si quisieras hacerlo mejor, para Ujú. mí, es mi opinión, podrías separarlo en 3 tests, donde en cada uno probás cosas Claro, distintas. A pero ver, en este sí. pedía uno solo, pedía un test que compare Ok, todas las... está bien. Bueno, el enunciado manda. Imaginemos que está el enunciado. Ujú. Podrías hacer 3 tests. Uno evalúa que si
comparo dos locales, me debería dar que son iguales, o si comparo dos provinciales, me debería dar que son iguales, o si comparo llamadas que son de distintos tipos, me debería dar distinto. Entonces, ya ahí son 3 tests y cada una prueba algo específico. Más o menos sobre lo mismo, es cierto, pero son 3 tests sobre un mismo método, pero son 3 cosas distintas. No sé qué Perfecto, bueno, opina pero Lucas. así está bien, digamos, la idea es esta, Sí, la no idea hay es nada más. esa. Está bien, sí. Perfecto. Bueno, eso era. Y pará, ¿qué más te iba a decir de esto? Bueno, no, eso. Yo Eso quiero era. mostrarles algunas cositas más, si no les molesta. Son 2 minutos que por ahí les sirve para que lo tengan en cuenta, que creo que no se lo mostramos. Se lo mostré al otro aula y me gustaría mostrárselos a ustedes Espera, también. algo, ahí me acordé que quería decir de los tests. Nunca, nunca, nunca un test dependiendo de otro test o un test llamando un método privado de la clase de test, digo, ¿no? No generen dependencias entre tests, también es una mala práctica. Siempre tienen que ser independientes, tanto el código que prueban como el test, todo tiene que ser independiente. Miren, les quería mostrar, esto es un código gigante que tengo dando vueltas por ahí, ¿sí? No importa qué hace. Lo que sí quería mostrarles son algunos tips, ¿sí? A la hora de ustedes que están con esto de manejo de errores y demás, quería mostrarles algunos tips para ver si... Simplemente me da paja, man. Sí, a mí también, pero terrible, ¿eh? Locos, Terrible, pero ¿no sabes? La paja que me da, Gastón, gracias, muteate, Perdón, gracias. No, está muy bien, está muy bien. era un audio, era un audio. No, está bien, qué sé yo, ya esta hora da para casi cualquier cosa. Bueno, básicamente lo que quería mostrar es lo siguiente. Ustedes cuando debaguean, ¿sí? Cuando están debagueando, lo que sucede, que creo que le sucede a muchos, a muchas, es que no creo que sepan usar bien todo lo que es el manejo de errores, ¿sí? O cómo traquear esas cosas. Cuando ustedes agregan puntos de quiebre así, ¿sí? Y ustedes están probando algo, lo que suele pasar también es que cuando lo van probando lo van eliminando, ¿no? Van haciendo esto y los van sacando, ¿sí? ¿O me equivoco? Muchos o muchas hacen eso. Yo lo que recomendaría yo, por una cuestión mía de costumbre, es que no hagan esto de sacarlos así. Yo lo que les diría es que los desactiven, ¿sí? Ustedes puedan desactivarlos haciéndole clic a este icono que está acá, ¿sí? Y el test después queda para volver a usarlo, activarlo, ¿sí? Por si en algún momento más adelante ustedes quieren o necesitan volver a analizar esa misma porción de código, ¿sí? Entonces lo que termina pasando es que también tienen un menú para hacer esto de una forma más cómoda, ¿sí? Si ustedes tienen muchos, que va en depurar, ventanas, puntos de interrupción. Se abre este menú que ustedes tienen acá, ¿sí? Que lo pueden minimizar o lo pueden fijar si les molesta, ¿sí? Esperen que voy a cerrar salidas porque no me interesa. En el cual ustedes pueden ver, ¿sí? La línea, pueden ver información. En este caso pueden ver la información que sería la clase, ¿sí? Game.cs, la línea y el carácter donde están, ¿sí? Ustedes pueden ver y ustedes pueden ir haciendo clic, ¿sí? Que este carácter en realidad es columna, ¿sí? Es la columna, están alineados en la misma columna. Ustedes pueden ir pasando entre los clics. Si ustedes tienen otra clase, por ejemplo, GameLogic, ¿sí? Si yo agrego más puntos de quiebre, fíjense que se empiezan a agregar en esta tablita. ¿Lo ven? ¿Ven lo que está pasando? Entonces, ¿qué pasa? Yo de esta forma también puedo ver todos mis errores, todos mis puntos de quiebre y los puedo apagarlos y prenderlos a todos o eliminarlos a todos, ¿sí? A ver, esto que hacía... si le hacen doble clic, van a la línea de código donde ese breakpoint está puesto, ¿sí? Solamente haciéndole doble clic. Y después tienen etiquetas, que ahora les voy a mostrar cómo se usan. Tienen condiciones, tienen número de llamadas. ¿Qué es lo que sucede? Si ustedes quieren, por ejemplo, ¿no? Vamos a borrar todos. Voy a eliminar todos y me elimina todos los puntos de quiebre del código, ¿sí? Si ustedes quisieran, por ejemplo, decir, a ver, tengo este punto de quiebre acá, y después tengo este punto de quiebre acá,
y después tengo este punto de quiebre acá, y ustedes ven esto así, no saben qué es cada cosa, ¿no? O sea, saben dónde está, le hacen doble clic, pueden ir a verlo. Algo que podrían hacer, por ejemplo, es venir acá, hacen botón derecho y le agregan una etiqueta. Entonces vienen acá y les dicen, por ejemplo, ¿esto qué es? Esta etiqueta va a ser, esto lo que hace es llamar al draw border. Así. Pueden agregar y después pueden agregarle una etiqueta a su punto de quiebre y saber qué es lo que hace ese punto de quiebre. ¿Sí? Entonces, de esa forma ustedes pueden tener los puntos de quiebre organizaditos, ¿sí? Los pueden tener organizados. Y si ustedes necesitan probar algo o no se acuerdan bien dónde está, pueden agregarle esto, ¿ven? Entonces yo ya sé que esa línea que no es muy amigable, no es muy amistoso, el nombre del tag, el nombre del punto de quiebre, perdón, pueden manejarse con las etiquetas e inclusive ordenarlas alfabéticamente. ¿Me siguen? Qué silencio. Yo no sabía eso. ¿No? Yo Así me que ahí quedé. tenemos un Sí, empate sí. de bardeadas. Esto es muy útil y a su vez tiene filtros, ¿sí? Ustedes pueden agregar un nuevo punto de interrupción, puede ser una búsqueda, si ustedes tienen muchos, ¿sí? O ustedes tienen muchos, pueden agregarlos, pueden mostrarlos, pueden filtrar por nombre, número de llamadas, ¿sí? La condición, si tiene etiquetas, ¿sí? Pueden mostrar más columnas también, ¿sí? No sé si están dando vueltas por acá, pero son muchas las que se pueden hacer. O también pueden directamente elegir qué columnas quieren mostrar, ¿sí? Por ejemplo, la dirección, dónde está. Pueden mostrar muchas cosas. Ahora, esto que está acá, no, podés poner el número de llamadas, puedo limitar. Sí, señor, justamente eso es lo que vamos a hacer ahora. Si vos tenés un for, por ejemplo, como el que yo tengo en algún lugar, for, qué amigo que soy. For paréntesis. Ahora sí, a ver, tengo uno acá. No. Sí, pero yo sé que lo tengo. Para en el Game Logic creo que tengo un for. Acá. Acá tengo un for, ¿sí? Que va de 1 a 4, ¿sí? Este for que está acá, a ver si había uno que se ejecute antes. Déjenme ver, permiso, ¿eh? Acá. Vamos a probar acá el punto de quiebre, ¿sí? A ver si funciona. Lo voy a ejecutar. A ver. Ahí está, este for. ¿Qué pasa? Es un Tetris, ¿sí? Es un Tetris hecho en consola. Lo que tiene esto es que acá en el for que puse, lo que termina pasando es que yo tal vez quiero probar este for, pero no quiero probar este for cuando, ¿por qué pasa? Yo vengo acá y se empieza a ejecutar el for. Yo quiero probar el for cuando la i vale 20, por alguna razón, ¿sí? Entonces yo lo que hago es al punto de quiebre que esté adentro, por ejemplo acá, le voy a decir que se active mediante una condición solo cuando la i sea igual a 20. Es maravilloso. Entonces yo con esto lo que hago, lo que estoy haciendo, Estoy muy sorprendido de todas las herramientas que hay que uno no sabe. yo les Tremendo. Sí, pido igual, perdón por... Lucas les está haciendo un gran mal, porque ustedes van a salir del Visual Studio y van a entrar al mundo real de los editores de código. Claro, o sea, yo no Que vengo a son hacer una Se van a querer favores, pegar porquería, un ¿no? tiro. yo no vengo a hacerle No, favores, hay yo un montón vengo de a... plugins, están buenos, pero este es un IDE muy completo. De esta forma, ustedes pueden manejar un poco cuándo quieren probar esto, porque si ustedes tienen una excepción en algún momento, ustedes dicen, bueno, ahora en esta excepción se quedó sin tal cosa o pasó algo en este dato puntual, ustedes pueden agregar la condición y no se tienen que fumar un for que sea de 1000 vueltas, o sea, lo hacen en la vuelta tal, que es esa, o pueden hacer una acción, le pueden meter una acción, una función anónima o alguna cosita loca que pase cuando se cumpla tal cosa, ¿sí? Lucas, ¿cómo abriste eso? Esto se abre así. Vamos a hacer un zoom. Agrego un punto de quiebre en algún lugar, ¿sí? Por ejemplo, acá, ¿sí? En cualquier lugar. Y yo acá lo que voy a decir es botón derecho, o puedo venir a la rosquita, y automáticamente se abre la condición, ¿sí? Se vengo a la rosquita. Me paro sobre punto de quiebre, rosquita, o botón derecho, condiciones, ¿sí? En condiciones se abre esta ventanita auxiliar, que está acá, tildo condiciones, y puedo elegir
que se muestre recién cuando este método es llamado más de 10 veces, por ejemplo. Puedo agregarle un filtro, ¿sí? Cuando, no sé, hay el thread, bueno, acá un thread, justo que esto viene bárbaro, cuando lo llama tal thread y no otro. Cuando, por ejemplo, no sé, ustedes quieren recorrer cierta cantidad de vueltas, bueno, lo pueden hacer en base a cuando se cumple una condición. Por ejemplo, i es igual a 20, o cuando j es igual a 20, o cuando nombre es igual a Pepe, así. Ahí se activa el punto de quiebre. Y lo que pasa es que se agrega con esta banderita ahí, como si fuera la banderita de Suecia, creo, Suiza creo que es. Se pone un más en blanco. ¿Sí? Entonces, de esta forma, ustedes pueden probar esto y pueden agregar más condiciones. Pueden tener muchas, ¿sí? Y el número de llamadas es tal cosa. ¿Sí? Por ejemplo, el número de llamadas es igual a 5, ¿sí? Y a su vez, que el filtro sea true cuando nombre sea distinto de Fede, no sé. Igual esto es excluyente, ¿sí? Es el peor ejemplo del mundo. Pero ustedes pueden configurar cuándo quieren que se active el punto de quiebre y cuándo no. Porque por ahí ustedes están probando y recién lo quieren probar en la segunda o tercera o cuarta ejecución. Entonces no se fuman el punto de quiebre desde el principio, ¿sí? Ahí falló porque le puse cualquier cosa y me dijo, flaco, estás rompiendo todo. Entonces lo saqué. ¿Me siguen? Sí, está bueno. ¿Sí? Esto es una de las cosas que les quería mostrar el otro día, que me olvidé. Y ustedes pueden tunear un poco esto, pueden ir pasando entre medio los puntos de quiebre, pueden filtrar los datos, ¿sí? Pueden hacer algunas cosas que están bastante buenas. Otra de las cosas que les quería mostrar es en tiempo de ejecución. Vamos al program, vamos al play game, acá. Por ejemplo, déjenme ver dónde tengo un atributo, acá. Sí, ahí. Vamos a apretar F5. La musiquita me está matando. Ahí está. Miren que le voy a sacar la musiquita porque me estoy enfermando. Para que la escuchen, ¿eh? Me está enfermando, esperen que se la voy a pausar. Ahí está. En este caso, ustedes, ¿sí? Eso se los mostré hoy. Ustedes podrían pararse sobre cualquier atributo que ustedes quieran, ¿sí? Se paran encima, lo pinguean y lo tienen en la pantalla para poder ir viendo en tiempo de ejecución, ¿sí? Viendo cuánto vale cada cosa, cómo va cambiando, ¿sí? Cómo van cambiando sus elementos y demás para que ustedes puedan debuguear. Esa es otra cosa que les quería mostrar. Si ustedes se estopean el programa y lo ejecutan de vuelta, la ventanita queda fija, no se borra, ¿sí? Queda ahí. Entonces, después si ustedes quieren que se borra, lo que tienen que cerrar es de acá, del botoncito cerrar que está ahí. Si no, lo otro es que ustedes también, imagínense que tienen varias cosas, por ejemplo, ahora tienen grid también, que también la van a tener en pantalla, acá, ¿sí? Yo sigo agregando cositas, ¿sí? Pero vamos a agregar algunos elementos, por ejemplo, este de acá y este. Y tal vez ustedes dicen, pará, ¿y esto qué era? O peor, ¿y esto qué es? Bueno, ustedes pueden abrir esto acá y agregarle un comentario. Esto testea, bla, bla, bla. Ustedes le dan enter y ustedes ven ahí, ¿sí? El texto o qué hace esto, qué hace esta cosa. Bueno, esta cosa hace esto, ¿sí? Yo no me acuerdo bien, pero le haré un comentario a mi variable para reconocerla. Lo mismo puedo reconocer acá que hace esto. Expando los comentarios y se lo agrego. Ya probé cuando vale 5. Listo. Ahora probar con 10. Hacen clic en otro lado y les queda el comentario ahí. Entonces ustedes lo pueden así, minimizar, ¿sí? Lo minimizan el comentario, ¿sí? Y de esa forma, por ahí ahora no se ve bien porque el código es tipo como muy grande, pero si no, de esta forma ustedes también pueden manejar un poco cómo van haciendo su debug, porque si no es un desastre. Es muy difícil de hallar errores y ahora van a tener muchos de acá en adelante que no está mal tener errores, pues así se aprende. Pero bueno, está bueno también saber cómo solucionarlos, ¿sí? Entonces, esta es otra herramienta que les puede llegar a servir para ustedes ubicarse un poco en Visual Studio, ¿sí? Vamos una más. Cerrar todos los documentos, vamos a cerrar todo. Para las personas que tienen una pantalla chica, ¿sí? Generalmente una notebook, principalmente, y tienen esta ventana acá de solución que les molesta, ¿sí? Y ustedes no quieren tener esto abierto acá para ir cambiando entre las pantallas, ¿sí? Ustedes lo que pueden hacer es lo siguiente.
cierran el explorador de soluciones. Si ustedes hacen control T, les aparece un buscador. Y ese buscador a ustedes lo que les permite es moverse entre diferentes métodos, objetos y demás. Es un buscador adentro del proyecto de ustedes, de la solución. Entonces yo tengo mi clase que es Game Logic. Entonces escribo Game y me muestra todas las cosas que se llaman Game en mi código automáticamente. Y les dice el tipo de cosa que es. Si es una clase, si es un atributo, por ejemplo acá. Y automáticamente me lo busca en la posición del código donde está. ¿Ven? Entonces yo de esa forma puedo establecer un poco mejor el orden de mi código y digo, ah, era esto lo que quería, la clase. Le doy Enter y me abre la clase. Yo quisiera otra cosa, por ejemplo, podría hacer el program, busco program y acá veo todos los lugares donde se llama al program, al pro en ese caso. Escribo program y me abre la clase. ¿Se entendió? Sí, se entendió. ¿Sí? Esto Sí, se sí. hace con control T. Otra cosa que les quiero mostrar, ¿sí? Disculpen que les esté sacando tiempo, yo sé que se quieren ir, pero otra cosa que les quiero mostrar es lo siguiente. Ustedes están en un método, perdón. Acá estamos en una clase program, estamos en un método estático y estoy llamando un método que es play game. Ustedes se acuerdan que si apretan F12 lo lleva a la definición de la clase, ¿no? Pero ¿qué pasa? Si ustedes se paran acá arriba, apretan botón derecho, ¿sí? O hacen Alt F12, ¿sí? Es lo mismo, sobre el nombre del método, Alt F12, les abre la implementación del código. Entonces ustedes, sin irse de la clase donde están, que es Program, pueden ir a la clase Game, que está acá, ¿la ven? Está acá. Entonces lo que hacen es analizar el código ahí sin salirse de la línea donde están, porque por ahí ustedes tienen un choclazo de código, como el que yo les voy a mostrar ahora, Game Logic, no está Game Logic acá, ¿sí? Tienen matrices, tienen un montón de cosas dando vueltas, y por ahí dicen, para a ver si acá hay un método dando vueltas, acá, ¿qué es esto? Esto no sé qué es, a ver, me paro encima, ver la definición y automáticamente me lleva al lugar donde está, ¿sí? Y yo no me fui de la línea que yo quería estar, porque yo estoy analizando esto. Si yo me voy con el F12, me voy a la goma, me voy del otro lado y no sé cómo analizarlo. Entonces, de esta forma, yo puedo scrollear acá, puedo editar código si quiero. Deja de editar código, ¿sí? Porque básicamente es como que se abre una ventana dentro de otra y de esa forma yo puedo analizar mi código, cambiar, hacer alguna modificación chiquita, ¿sí? Eso es otra de las cosas que yo les quería mostrar, ¿sí? Lo mismo, si ustedes se paran sobre un método, hacen botón derecho, ¿sí? Y ustedes pueden buscar todas las referencias. Esto creo que sí se los mostramos. Y acá lo que les abre es una ventana a la cual les muestra todos los lugares del código donde están utilizando ese método, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Les dice el archivo donde se está usando, el archivo gamelogic.cs, la línea, la columna, el proyecto al cual pertenece. Si ustedes tienen muchos proyectos dando vuelta, como una biblioteca de clases y una consola o un Windows Form, le dice el proyecto al nombre, el tipo de dato, el tipo de operación que está haciendo, si está leyendo o está escribiendo, ¿sí? Si está leyendo, está utilizando un getter, y si está escribiendo, está funcionando como un setter, ¿sí? Leer o escribir. El miembro contenedor, ¿sí? ¿Quién lo está conteniendo? Esto es un rotate, que es una función que anda dando vuelta por ahí. Y el tipo del contenedor es de GameLogic, ¿sí? Es la misma clase. Ustedes podrían tener el archivo que sea GameLogic o podrían tener el archivo que sea enumerados y adentro podrían tener un montón de enumerados, uno abajo del otro, un montón, ¿sí? Entonces ahí les va a decir el tipo donde está. ¿Por qué bool está de tipo eso? Ah, eso es porque es nuleable. Es porque es opción, es ¿cómo se dice? Puede devolver un null también, si es un opcional. Eso no lo vamos a usar en esta cursada. ¿Vieron cómo dice? Botón derecho, buscar todas las referencias y me muestra todas las referencias del código. Es una ventana que se puede sacar, como yo hice recién. Y lo que hacen es buscar todos los lugares del código donde se está utilizando eso. Entonces es más fácil ver ustedes dónde están utilizando ese código. Si no les muestra ninguna referencia es porque ese método todavía no está siendo usado en ningún lado. ¿Me siguen? Sí. ¿Sí? Esto tiene filtros también. Abren ahí arriba y tienen filtros. ¿Dónde busca las referencias? ¿En toda la solución? ¿Solamente en el documento que tengo abierto? ¿En el proyecto que estoy? ¿O en el documento actual? ¿Sí?
Porque ¿qué pasa? Podría tener muchos documentos abiertos, pero yo quiero buscar solamente en este. Entonces podría buscar en todos los que están abiertos, en el actual, en el proyecto en el que estoy o en toda la solución entera. Biblioteca de clase, formularios, en todos lados que los busque. Pueden filtrar acá o los pueden agrupar por definición, por el tipo de proyecto. Sin agrupar, me los muestra todos sueltos, ¿sí? Pueden mostrar diferentes cosas o pueden hacer una búsqueda acá. Y acá buscan si necesitan algo. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Alguna duda con esto? No están obligados u obligadas a usarlo. Yo les muestro herramientas, ¿sí? Que me parece que son útiles y ustedes pueden utilizarlas como ustedes quieran, ¿sí? Solamente eso. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver si tengo alguna cosa más para mostrarles. Acá, cuando ustedes ponen un punto rojo, ¿sí? Cuando ustedes ponen un punto de quiebre, los puntos de quiebre se marcan acá. ¿Lo ven en la barra de explorador a la derecha? ¿Se ve la barrita? Acá. Esperen que vamos a hacer así. Acá se marcan. Acá me va a quedar en verde, pero en realidad es rojo, ¿sí? Me avisa dónde está el punto de quiebre. ¿Me siguen? Eso, la línea negra esa, el rectángulo negro ese, lo que hace es el scroll, ¿sí? Y cuando llega a lo verde, en realidad está como cambiado el tono, es rojo. No sé si se llega a ver, es rojo. Y eso representa los puntos de quiebre que tengo acá, ¿ven? Acá me lo pinté de verdecito, entonces acá debería mostrarlo verdecito, pero es rojo y rojo. Otra cosa que yo les quería mostrar, y es la última, es el uso de marcadores, ¿sí? Si ustedes tienen, por ejemplo, quieren ver una posición de código, ¿no? Por ejemplo, acá, a ver, en el rotate. Bueno, yo acá lo que puedo hacer es agregar un marcador. Déjenme ver dónde está. Esto no lo uso mucho, pero a ustedes por ahí les sirve, ¿sí? A ver, me paro acá. En archivo editar, marcadores, acá. Entonces lo que hacen es marcador anterior, agregar de acceso directo, no, habilitar marcador creo que era, a ver. Esto no lo uso mucho. El otro día lo usé y me sirvió un montón, pero lo usé una vez o dos veces. A ver si es punto de seguimiento. No, esto no es. Esto no es. Bueno, no importa. Si no, quedaba ahí. Básicamente lo que hace el marcador es mostrar, mover, alternar. No, lo que hace básicamente es insertarles como una banderita, entonces ustedes pueden moverse por el código utilizando el marcador ese, ¿sí? Solamente hace eso. No sé si a ver si lo puedo hacer andar, si no, agregar marcador, habilitar marcador, borrar, alternar. Esto que era control KK, control KK. Ahí está, control KK es. Y se activa una banderita ahí, ¿lo ven? Un flag. ¿Lo ven? Se activa ahí en la barra de la izquierda, que puede ser pisado por el punto rojo. Yo voy a poner otro acá abajo, porque también me sirve para analizarlo, entonces el control KK. Y voy a hacer uno más acá abajo de todo, que va a ser esto, control KK. Acá en la línea de código, control KK y ahí se puso. Y después lo que ustedes hacen es control P, no, control, a ver cómo era esto, no sé si era alt, vamos a ver acá. Marcadores, acá. Control KP me mueve entre los marcadores que yo seteé para ir analizando cosas más rápidos. Control KP, Control KP, Control KP o Control KM creo que es. No, eso me da información. De esa forma ustedes pueden navegar entre diferentes puntos del código que por ahí ustedes tienen que andar scrolleando para arriba, andar scrolleando para abajo, andar scrolleando para arriba de vuelta, ¿sí? No sé dónde está Fede. ¿Van a tomar lista, Mauri? Yo estoy acá. Ah, Fede, Sí, estamos en hora, así que listo. cerremos Sí, y cerremos, tomemos cerremos. lista. Lucas, una consultita. ¿Esto de los marcadores es dentro de la misma clase o te puedes mover entre distintas clases? No lo probé entre otras clases, lo probé solo dentro de la misma Ah, clase. bueno. Pero supongo que sí. Mientras toma lista Fede, lo pruebo. La lista ya fue tomada, así que no se preocupe. Bueno, te estás grabando cualquier cosa, no te olvides de eso. Y Igual entiendo que ya estaríamos estando, ¿no? ya estaríamos Estoy esperando estando. que vos cierres, Lucas. Cerremos y levantemos. Sí, entre todas las clases se mueve. Se Buen mueve fin entre de todas las clases. semana, gente. Listo, nos vemos.